Ferrer, estudiante de Psicología de la UNAD. Estoy en el desarrollo de la tarea fase 2 del curso de Psicología Social, que nos habla de las perspectivas de la psicología social. El día de hoy tenemos 3 lecturas de acuerdo a lo planteado en la guía. La primera lectura nos habla es el Barrero 2017, el imperio academicista por encima de la realidad histórica. La lectura del capítulo 2 nos habla de lo que no investiga la psicología en Colombia, ¿sí? El contexto de esta investigación, de esa lectura, como tal, nos habla de cómo la psicología en Colombia, en Latinoamérica, fue influenciada, ¿sí? mediante la como se dice, la colonización de Europa a América. Entonces lo que hizo fue que llegó la psicología proveniente de afuera, y fue lo que se instauró en Latinoamérica y en Colombia, ¿sí? Lo que esto provocó en Colombia, porque pues desde 1947 fue que se estableció la psicología como ciencia en Colombia y como profesión. Entonces fue que al llegar de afuera de diferentes autores europeos, lo que hizo fue que se instauró esa psicología y no se tuvo en cuenta la cultura, las realidades culturales, políticas y sociales que se viven en esta parte del mundo, ¿sí? como es Latinoamérica. Entonces desde su llegada se enfocó tal cual como venía ya aplicándose, se enfocó aquí en Latinoamérica y en Colombia de la misma manera, sin importar y sin tener en cuenta las realidades sociales. El contexto de la investigación lo que nos trata es de demostrar críticamente lo que la psicología ha dejado de hacer en estos 70 años, desde su llegada a Colombia, eh, en los cuales desde que se llegó o desde su llegada el país vivió una situación bastante compleja, de guerra, de desesperanza, de impunidad, como fue en los años 70 cuando políticamente se dividía el país entre liberales, conservadores, y con el tiempo se ha venido acrecentando y se acrecentó más lo que fue la violencia de acuerdo a la historia que hemos vivido de guerra en nuestro país. Entonces llegó la psicología, pero no se tuvo en cuenta o no se trabajó en torno a lo social, sino tal cual como venía. En ese tiempo se pretendió y se aplicó desde lo educativo. Desde lo educativo fue como lo principal en las instituciones educativas y demás. Fue como sus principios de aplicación y donde se inició. Eh, esta investigación lo que pretende es mostrar la imagen y la fisionomía de la psicología hasta el día de hoy, desde 2 aspectos de investigación, como es la historia de la psicología en Colombia a través del libro de Historia de la Psicología Colombiana, escrito por el profesor Rubén Ardila, y desde unos textos de 122 grupos de investigación en psicología acreditados por el Sistema Nacional de Ciencia Colombiana, Colciencias, hasta el año 2016. Esto quiere decir que se trata el enfoque del contexto de la investigación, pretende mostrar la realidad desde esos aspectos, desde el libro escrito por Rubén Ardila, donde nos habla de la psicología colombiana, y desde una investigación realizada a través de este grupo de ciencia y tecnología colombiana, que se realizó hasta el año 2016. La metodología de estudio, se planteó la investigación como un objetivo a realizar la revisión de 10 de los principios de problemas en Colombia a partir del análisis crítico de la prensa escrita de diversas tendencias ideológicas. Quiere decir que estos grupos de investigación se plantearon esta investigación desde los 10 principales problemas que hay en nuestro país, ¿no? y que se encontraron y se evidenciaron durante este proceso de investigación. Después de establecidos estos 10 objetivos principales a revisar,
Se usó la metodología de análisis crítico del discurso aplicada a 10 grandes categorías encontradas, como fue la violencia política, el conflicto armado, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad, la democracia, la desigualdad, los derechos humanos, la paz y la inseguridad. Fueron estos 10 grandes aspectos lo que nos mostró cómo la psicología colombiana se ha olvidado de esto, ¿no? Se ha olvidado de lo más importante y de la crítica de los principales problemas críticos y sociales que vive nuestra realidad y nuestra cultura colombiana. Esta sería la lectura 1, entonces vamos a seguir con la lectura 2. La siguiente lectura, la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baro, nos habla de la psicología de la liberación que debemos optar en Latinoamérica. Entonces, de acuerdo a la lectura, en el contexto latinoamericano, el aporte como ciencia y práctica en los pueblos latinoamericanos ha sido pobre, pero estas necesidades se han visto involucradas por los compromisos políticos al margen de la psicología. Quiere decir que la psicología no se ha enfocado en las realidades y en las realidades que enfrenta Latinoamérica y el cómo se ha ignorado la realidad en Latinoamérica. Los aportes latinoamericanos al acervo de la psicología universal nos habla de Jacobo Varela, aporte de la psicología social, Pichon Rivière, el individuo del contexto social, y Paulo Freire nos habla de la concientización, conciencia personal con las dimensiones política y social. Las precariedades de la psicología latinoamericana nos habla de la falta de investigación desde la psicología de la cultura de los pueblos latinoamericanos sobre el carácter y la personalidad. En cuanto al contexto latinoamericano, entonces esto es lo que nos habla la psicología de la liberación. La esclavitud de la psicología latinoamericana, lo que nos ha provocado esta esclavitud como tal de la psicología que llegó europea es el mimetismo cientista, que es como la aceptación de cualquier teoría sin ser críticos y sin verificar la información, simplemente se aceptó tal como llegó y se adoptaron estos modelos teóricos y prácticos sin un análisis crítico. La carencia de una epistemología adecuada, entonces igualmente es la falta de una epistemología que sea acorde con la realidad, y el dogmatismo provinciano, que es la aceptación de todo lo que llegó desde afuera, ¿no? Sin cuestionar y sin repeler aquellos fórmulas o conceptos que llegaban desde afuera. El resultado de esto pues fue la aceptación de la psicología norteamericana sin un análisis crítico, el deseo de adquirir un conocimiento científico y un estatus social, pero sin una base epistemológica sólida que respalde sus enfoques, y la diferencia dentro de los tipos de teorías y enfrentamientos de los diferentes pensamientos. Seguido a esto nos habla hacia la liberación, hacia una psicología de la liberación. Entonces aquí lo que nos plantea es que nuestra psicología teórica y práctica debemos replantearla de acuerdo y desde la cultura de los pueblos, elaborar una psicología práctica y desde la teología de la liberación. Quiere decir que nos plantea Martín Baro que es necesario enfocar la psicología de la liberación desde la teología. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que se ha ido centrando mucho y que cree mucho en la religión, ¿no? En la iglesia, en la religión,
Entonces desde la religión es probable y es posible que se pueda implementar los cambios sociales y culturales que se deben tener, siempre y cuando aplicando la psicología. Un nuevo horizonte, la psicología latinoamericana debe centrar sus ideas en las realidades de los pueblos y despreocuparse del estatus científico y social. Una nueva epistemología, solo desde el mismo pueblo oprimido será posible descubrir y construir la verdad existencial de los pueblos latinoamericanos. Y esto nos llevaría a una nueva praxis que desde el rol participativo e integrador del psicólogo se pretende ayudar en el cambio transformador de la realidad de los pueblos latinoamericanos, siendo los mismos los que contribuyan a la construcción del bienestar social. Entonces es necesario siempre enfrentar nuestra realidad para empezar a implementar y ayudar desde la psicología al verdadero problema social que presentamos. La siguiente lectura nos habla de psicología y contexto social. Ovejero 2011, capítulo 1. El enfoque central de esta lectura es la psicología social debe ser crítica, contextualizada y comprometida con el cambio. Los principales problemas del modelo tradicional que se presentaron fue el individualismo, la neutralidad científica, la desconexión social y el positivismo rígido. Quiere decir que la psicología y el contexto social presentan estos problemas del modelo tradicional de acuerdo a desde que se llegó y se implementó hace más de 70 años esta psicología europea o que llegó desde otras partes, ¿no? Y que se olvidaron los principales autores y aportantes latinoamericanos. La propuesta transformadora entonces se habla de la psicología situada de acuerdo a los entornos donde se desarrolle, el enfoque histórico político, el compromiso ético y político, la investigación para la acción y la justicia y emancipación. Esto nos habla de unas tensiones claves que son la ciencia versus el compromiso, el individuo versus estructura y la neutralidad versus transformación. Implicaciones para el futuro, nos habla de que los psicólogos las implicaciones para el futuro, entonces los psicólogos críticos y éticos, investigación con impacto, inclusión de saberes de los continentes del sur, psicología al servicio del pueblo. Entonces si se aplica la propuesta transformadora, posiblemente podamos llegar a estos resultados, que es lo que siempre hemos buscado, ¿no? Para enfrentar las realidades sociales. Los autores y sus aportes, entonces nos habla de Kurt Lewin, el comportamiento depende del entorno social. Kenneth Gergen, el conocimiento se construye socialmente. Ignacio Martín Baro, la psicología debe servir a los oprimidos. Michel Foucault, el poder moldea la subjetividad y el saber. Y Teresa Caruja, crítica feminista y análisis del contexto cultural, que fueron los principales autores en los aportes de este texto de psicología y contexto social. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.